Señoras, señores, muy buenas tardes. Todos bienvenidos a esta segunda jornada del seminario sobre los orígenes del cristianismo y su ruptura con el cristianismo. En conferencia, como todos ustedes conocen, es el abogado de esta localidad y socio del Centro Municipal de Personas Mayores, Pedro López Martínez, al cual le cedo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a todos, a los nuevos y a los antiguos. Hoy intento llegar a finales del siglo I. El pasado lunes, entre las presentaciones y otras cosas, me fue imposible terminar todo el temario que yo pretendía. Nos habíamos quedado en el primer paso en que se empieza a distinguir el cristianismo del judaísmo, y fue con la muerte de San Esteban. Pero la muerte de San Esteban no es una muerte, en cuanto a la ruptura se refiere, normal y corriente. El diácono Esteban, el protomártir, murió no solo por decir que Jesús era el Mesías, que eso era una cosa común, como vimos el lunes pasado. De hecho, vimos que en 72 años surgieron 27 Mesías. Desde el año 6 a.C. al 66 después de Cristo, surgieron 27 Mesías a una media de 3 años por Mesías. Era normal que en cada generación surgiera un rabí, un Mesías, que interpretando la ley dijera que él era el Mesías, aunque luego no se cumplía, porque, como bien sabéis, que lo dije el lunes pasado, se caracterizaba que era el verdadero Mesías por la implantación de la era mesiánica, que significaba que vendría una paz no solo en Israel, sino en todo el mundo, y que Israel subyugaría a todas las demás naciones. Eso todavía estamos esperando, o todavía lo esperan los judíos, porque uno de los factores comunes desde que el hombre es hombre es la guerra, y por lo tanto, mientras que la guerra no se acabe, no puede existir la llamada era mesiánica. Pero Esteban afirmaba que Jesús era el Mesías y además hijo de Dios. Eso sí era una herejía, porque tal como dije, el Mesías para los judíos era un hombre. Dios era Dios y los hombres somos los hombres. Pues bien, vamos a partir de ahí. Dijimos que lo lapidaron a la salida de Jerusalén, en lo que se llama ahora la Puerta de San Esteban, la Puerta de los Leones. Pero ese día, si leemos los Hechos de los Apóstoles, sucedieron varias cosas más que tienen su gran trascendencia. Por ejemplo, hubo ese día, nos dice San Lucas en los Hechos, que hubo una gran persecución en Jerusalén. Ante ella, todos los judeomesiánicos o judeocristianos, por llamarlos de alguna manera, porque todavía no eran cristianos con exactitud, huyeron, dicen los Hechos, a Samaria y Galilea. Pero permanecieron en Jerusalén todos los apóstoles. Y sigue diciendo más los Hechos. San Pablo entraba casa por casa, prendiendo a todos los judíos y entregándolos al Sanedrín para que fueran a la cárcel. Y por último, de los 5 hechos, el quinto dice: Pablo pide cartas al sumo sacerdote para marchar a Damasco y prender a todos aquellos que, huyendo como habían huido con la muerte de San Esteban, siguen las tesis judeomesiánicas. De estas 5 cosas, todos las entendemos, pero hay 2 que merecen una pequeña reflexión. Cuando dice que todos huyen de Jerusalén, excepto los apóstoles, se nos queda una pregunta en el aire. ¿Por qué huyen todos y no los apóstoles? La respuesta que nos ha dado la communis opinio de todos los historiadores de la época es que
la persecución no era con todos los judíos, sino solamente con aquellos judíos de la diáspora que estaban en Jerusalén. De hecho, Esteban era uno que no era judío de Judea, sino que era de la diáspora. Precisamente por eso se dice que los apóstoles se quedaron, porque todos los apóstoles, como bien sabéis, eran judíos natos. Cuando digo natos, eran nacidos o bien en Galilea o bien en Judea. Y no digo Samaria, que también estaba incluida, porque todos sabemos que Samaria y Judea se llevaban como el gato y el ratón, a matar. Bien, por lo tanto se presume que esta primera persecución de los propios judíos contra judíos, los judeo-mesiánicos, los que decían que Jesús era Mesías y Dios, pero que estaban todavía dentro del judaísmo, como es lógico, estos persiguieron solamente, quizás por confusión, no lo sé, persiguieron a todos aquellos de la diáspora que seguían con esas mismas tesis. De ahí que se diga que los apóstoles se quedaran en Jerusalén. Y cuando dice esto parece ser que se quedaron tranquilamente y a sabiendas de todo el mundo. La segunda cosa, que es la quinta en el orden que las he dicho, habla de que Pablo pide cartas al sumo sacerdote para marchar a Damasco y prender a todos aquellos seguidores que estaban allí y que habían huido. La pregunta que surge es la siguiente. Pablo nos dice en sus cartas que él es fariseo, hijo de fariseos. También sabemos que estuvo estudiando de 15 a 20 años a los pies de Gamaliel, porque lo dice él mismo. Y lo dice Lucas, Lucas fue uno de sus seguidores que iba con Pablo a través de todos sus viajes, o por lo menos de los dos últimos, y tenía conocimiento perfecto de lo que hablaba con Pablo directamente, que no se le habían dicho nada. La pregunta es, ¿cómo un fariseo puede pedir al sumo sacerdote, que por cierto era Caifás, estamos en el año 34, es decir, 4 años después de la muerte de Cristo? Todavía estaba Caifás como sumo sacerdote porque murió en el 36. La pregunta es, ¿cómo un fariseo puede pedir cartas al sumo sacerdote que es saduceo y se las da tan contento? No hay ningún documento que acredite, ni por parte de los judíos, ni por supuesto por parte de los cristianos, mucho menos por parte de los cristianos, que acredite el porqué esa incongruencia que se le den cartas por parte de un saduceo a un fariseo, cuando él dice que también era fariseo. Y no nos olvidemos que esa división que surge y que dará lugar al cristianismo surge dentro de la corriente de los fariseos, no de los saduceos, que los saduceos eran los ricos, como en resumen dije, y los fariseos los pobres, por hacer una distinción en 2 palabras. Se dice, y es una tradición que la recoge uno de los autores, Mario Sabán, en un libro que se titula El judaísmo de Pablo de Tarso, dice que en un principio era saduceo, porque el hecho de estudiar a los pies de Gamaliel 15 años en Jerusalén, siendo de Tarso, o sea, cientos de kilómetros, significaba que tenía mucho dinero sus padres. De hecho, él era de religión judía, había nacido en Tarso, es decir, en la diáspora, en el Asia Menor, y por lo tanto su cultura era helénica. Y además, una cosa muy importante, era ciudadano romano. Y la ciudadanía romana no se conseguía en aquellos tiempos para un judío o por una persona de raza judía si no hacías un acto extraordinario, hechos extraordinarios en favor del Imperio Romano, o estabas en el ejército un montón de años, o lo pagabas con un montón de dinero. Si tenéis curiosidad de leer los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo es prendido por el Sanedrín y lo llevan a Cesarea porque él dice que es romano, en Cesarea lo coge el tribuno y le dice: ¿cómo tú eres romano de nacimiento cuando a mí, el tribuno, cuando a mí me ha costado un saco de dinero comprar la ciudadanía romana? San Pablo tenía que descender evidentemente de una familia muy acomodada para poder costearse el tener un hijo 15 o 20 años en Jerusalén estudiando a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, parece ser que en un principio sería de la casta de los saduceos, de los ricos, para que me entendáis, de los ricos. Y
dice esa tradición que recoge, repito, Mario Sabán, que estaba enamorado de la hija de un sacerdote de los saduceos y esta le dio calabazas. Entonces, despechado, se pasó a la secta contraria, que es la de los fariseos. Esto es una teoría, pero como cosa, digamos, simpática, para distendir un poquito los ánimos, lo explico para que ustedes vean. Una teoría. Puede ser verdad, pero posiblemente no lo sea. Cuando Pablo, ya me paso, en el mismo año 34, me paso, una vez que le dan las cartas el sumo sacerdote, va camino de Damasco. Y ahí, poquito antes de llegar a Damasco, según nos dicen los Hechos de los Apóstoles que hablan, estando cerca de Damasco, sucedió un hecho importantísimo, no solo para el cristianismo, sino también para todo el mundo occidental. Dicen los Hechos que vino una luz cegante del cielo y tiró a tierra a Pablo. Y oyó una voz que decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo contestó: Señor, ¿quién eres? Le contestó la voz: soy Jesús al que tú persigues. Pablo contesta: ¿y qué quieres que haga? La voz le dice: sigue hasta Damasco y allí recibirás noticias. Este hecho es lo que se ha llamado la conversión de San Pablo, pero realmente la palabra conversión no está estrictamente bien dicha porque todavía no existía el cristianismo. Se ha pasado de una rama del judaísmo a otra rama del judaísmo en la que cree que el Mesías es Jesús y además es Dios, pero todavía no está ni mucho menos conformado el cristianismo como tal religión. Bien, dice que se levantó y quedó ciego, no veía, y cogido de la mano de los que le acompañaban, que por cierto los que le acompañaban dicen que sí oyeron la voz pero no vieron a nadie, lo llevaron a Damasco. En Damasco lo llevaron a casa de un tal Judas. La mayor parte de las personas que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles se llaman Judas porque defiende de Judea, es uno de los 12 hijos de Jacob. Judea viene de Judas. Resulta que entra en una calle que se llamaba en Damasco la calle recta o derecha. La calle recta o derecha. Allí se queda 3 días, nos dicen los Hechos, sin comer ni beber, ciego. Y al tercer día, al cuarto día, recibe la visita de un señor, un judío que se llamaba Ananías. Ananías le dice que ha tenido una visión y que ha venido a decirle que te habías convertido. Entonces le impuso la mano en la cabeza y en los ojos y vio de nuevo. A partir de ese momento nos dicen los Hechos que predicó en Damasco. Atención, nos dicen que en aquel tiempo en Damasco había 32 sinagogas judías. 32 sinagogas judías en aquel tiempo. Predicó en aquellas sinagogas diciendo que Jesús era el Mesías y además el Hijo de Dios. Pero, como los judíos eran conocedores de sus hazañas en Jerusalén pocas semanas antes, que había perseguido y matado, no había participado en la muerte de San Esteban, pero sí había cuidado los mantos de aquellos que le tiraban las piedras. Era conocida la animadversión que tenía Pablo con respecto a los seguidores de los llamados judeomesiánicos. Por tanto, no se fiaban de él. Eso es una cosa normal, y más en el siglo I, nadie se fiaba de nadie. Y se apostaron, dicen los Hechos, delante de la puerta de Judas para darle muerte. Judas lo bajó por la parte trasera en una canasta por el muro y así pudo salvar la vida y salir a uña de caballo de Jerusalén. Ayudado por un tal Bernabé, que veremos que después es una persona que influye muchísimo en él, regresa a Jerusalén y es presentado a los apóstoles. Los apóstoles los miran con cierto recelo, todo esto lo digo siguiendo los Hechos de los Apóstoles. Y ese recelo era conocido porque también en Jerusalén, vamos a decir que un mes escaso antes, un par de meses antes, había dado muerte y había entregado a muchas personas al Sanedrín. Entonces eran también muy recelosos. Pero él no predicaba, no se dedicó en Jerusalén a predicar a los judíos, se dedicó a predicar a los
a los judíos de la diáspora, no a los nacidos en Israel, sino a los de la diáspora que tenían como religión la judía, pero no eran de raza judía. No obstante, estos también estaban tenían bastante pesar de que podía ser una traición y entregar para saber quiénes eran todos los que comulgaban con las tesis del judeo-mesianismo para poder entregarlo. Total, que también urdieron darle muerte. Entonces, gracias a Bernabé, sale también a uña de caballo de Jerusalén, dirección a Cesarea, y se pierde en la ciudad de Tarso, de donde es oriundo. Esto sucede en el año 34, y digo que es un hecho importante, no solo para el cristianismo, sino para la cultura occidental, porque no nos olvidemos que quizás el 90% de todas las costumbres y de la legislación que tenemos actualmente descendiente del derecho romano, que a su vez tuvo muchísimas influencias con el derecho cristiano, con el derecho canónico, esto es un hecho importantísimo, repito, porque de no haber acaecido ni el cristianismo, supongo que se hubiera seguido expandiendo, pero no con esa fase exponencial como fue gracias a San Pablo, y por lo tanto el mundo occidental tal vez no sería de corte cristiano, que no quiere decir que seamos cristianos, digamos, practicantes, pero cristianos o practicantes o culturales, la mayor parte de todos los occidentales lo somos, y estamos imbuidos por las costumbres del cristianismo durante más de 2000 o durante 2000 años. Por lo tanto, este hecho es muy importante. Acabo de decir que se va a Tarso para que se calmen, la sangre no llegue al río. Y allí se tira desde el año 34 al año 39. En estos 5 años, los Hechos de los Apóstoles, ni Pablo en sus propias cartas no dice ninguno de estos textos que hizo. Pero es muy presumible que estuviera indagando, profundizando sobre las ideas o doctrinas de este judeocristianismo o judeomesianismo. ¿Por qué? Ustedes sabrán que cuando él se convierte de la noche a la mañana, él no puede saber las influencias o las doctrinas que tenía el cristianismo. Tuvo que aprenderlas. Así pues, en el año 39, Bernabé recoge a Pablo en Tarso y le dice que lo acompañe por todas las sinagogas de Chipre. Y está allí en Chipre 3 años, del 39 al 41. De la mano de Bernabé, visita prácticamente todas las sinagogas de la isla de Chipre. Y se da cuenta de una cosa. En una sinagoga, que una sinagoga no es nada, imaginaos la iglesia de aquí de Totana, su nave central, y eso era lo que era una sinagoga, una especie de edificio rectangular, en cuyo ábside o cabecera, como aquí en la iglesia de Santiago, estaba el altar. Pues allí no había altar, allí estaba una tribuna donde el rabino o el invitado a leer y explicar los textos los explicaba semanalmente en el día del descanso, en el sábado. Y también estaba en una especie de biblioteca donde se ponían todos los rollos, porque entonces eran rollos, no eran libros, eran rollos donde estaban allí, digamos que dispuestos. Se da cuenta, repito, de que en las primeras filas de la sinagoga estaban los judíos de naturaleza judía, es decir, judíos descendientes de judíos. No olvidemos que estamos en la diáspora, Estamos en la diáspora, en el extranjero con respecto a Judea, pero eran hijos de padre o madre judías o de padre y madre judíos. Eran judíos por naturaleza, de raza. Esos eran los que estaban en la primera fila y también preferentemente, quizás por distinción, igual que ahora sucede cuando hay un acto en la iglesia, que las autoridades civiles, militares y eclesiásticas ocupan los primeros bancos, allí también estaban esos judíos de naturaleza judía y también quizás fundadores o descendientes de fundadores de esa sinagoga. Hasta ahí nada. En el centro se da cuenta de que hay 3 hombres y 100 mujeres, por ejemplo, es decir, muchísimas mujeres y pocos hombres. Estos eran los llamados conversos. Los conversos eran personas que no tenían de naturaleza, no eran judíos, de etnia no judía,
pero que habían abrazado la fe judía y para ello habían cumplido con todos los ritos existentes. Si eran varones, la circuncisión y el bautismo; si eran mujeres, el bautismo. Se da cuenta de que en ese espacio central, vuelvo a repetir, seguramente había el 97% de mujeres y solamente un 3% de hombres. Cosa curiosa. Pero es que en la parte final estaban los llamados los prosélitos de la puerta, por el hecho de que estaban cerca de la puerta. Imagináis vosotros, en misa, todos lo sabemos, en misa de 12, por poner un ejemplo aquí en total en la iglesia de Santiago, si os fijáis, en la parte de atrás se ven pocas mujeres, pegados a la puerta de atrás se ven pocas mujeres, la mayor parte son hombres. Vamos a decir, aunque no sea comparable, pero vamos a decir que esos eran los prosélitos de la puerta. Prosélito es una persona que ama la religión judía, pero no es judío. Es decir, no ha abrazado la fe, no ha cumplido con los ritos para ser judío. Y ahí en esta parte, estos se llaman también los temerosos de Dios. Y esto es una confusión que tenemos todos cuando leemos los Hechos de los Apóstoles. Vemos que el centurión Cornelio era un temeroso de Dios. Y cualquier persona que con los ojos del siglo XXI lea ese texto dirá, pues este era una persona que temía a Dios. No. No. Temeroso de Dios, todos eran piadosos. Quiere decir piadosos. Todos los que iban a una sinagoga, igual que los que van a la iglesia de motu propio, es porque sienten atracción por ese acto y por lo tanto son personas piadosas voluntarias. Bien, eso es lo que quiere decir temerosos de Dios, no que temían a Dios, porque se supone que todos los que estaban en la sinagoga desde el principio hasta el final, todos temían a Dios, como es lógico. Pues estos temerosos de Dios, al contrario que sucedía en el centro, se dan cuenta de que el 97% de las personas que allí se encontraban eran hombres y solamente un pequeño porcentaje, digamos que un 3%, eran mujeres. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó. Y esa pregunta se la hizo a los prosélitos de la puerta. La palabra prosélitos quiere decir persona amante de, pero sin ser de. Digamos que una persona es del Real Madrid, socio del Real Madrid es una cosa, que entonces ya sería converso, mutatis mutandis, o los prosélitos serían aquellos que les gusta el Real Madrid, pero no son socios, no se afilian. Bien, les va preguntando y se da cuenta, no os olvidéis de un detalle, estamos en la diáspora, no estamos en ninguna sinagoga de Jerusalén. Allí prácticamente todos eran judíos, arriba, abajo, en la primera y en la última no había distinción, pero en la diáspora sí. Y preguntando el por qué, se da cuenta de que los hombres que aman el judaísmo no se convierten por una sencilla razón, porque tienen que hacerse la circuncisión. Según la ley mosaica, para pertenecer al judaísmo había que circuncidarse. Claro está, es obvio, los varones. Las mujeres solamente con el bautismo podían participar y por lo tanto, según la teoría de la religión judaica, se salvaban. Su alma se salvaba eternamente a la muerte. Pero los varones, si no se circuncidaban, no. Preguntando a los varones, que insisto, como eran de la diáspora, eran de una cultura helenizante, que era la que predominaba en la diáspora, la cultura griega era la que predominaba, y además de habla griega, la koiné, hablaban todos. Entonces dicen que para ellos la circuncisión es una abominación, igual que en estos tiempos presentes. Actualmente la circuncisión está considerada como un delito, igual que la ablación en la mujer, está considerada como un delito. En aquellos tiempos, el mundo griego, la cultura griega, creía que eso era una abominación innecesaria para participar en una religión. Y pensad que los griegos, tanto los griegos como los romanos, eran politeístas, tenían 27.000 religiones y ninguna exigía un acto tan abominable, por utilizar la palabra exacta, como la circuncisión. Pero es que la circuncisión comportaba más cosas. Pensad que en aquellos tiempos nadie tenía en su casa una bañera y una ducha para ducharse. En aquellos tiempos la gente se bañaba y no había río en todas las ciudades, pero sí había baños públicos.
Los que eran ricos sí lo podían tener en su casa. Los esclavos les llevaban el agua y allí, gratis et amore, se bañaban plácidamente. Pero el pueblo en general, para eso los romanos, que eran un pueblo muy, digamos, limpio, utilizaban los baños públicos. Y en los baños públicos, en aquella época, todo el mundo entraba en pelota picada, válgaseme la expresión. Entonces, era para el resto de las personas que iban a los baños públicos, que no eran de naturaleza judía, es decir, que no eran tendentes a la religión judía, se veía que el hombre estaba circuncidado y eran el hazmerrey. Si a eso le agregamos que esa religión, el judeocristianismo y el judaísmo, exigía no participar en determinados actos sociales que consideraban los judíos como de idolatría, cuando había que, por ejemplo, por parte de los griegos, había que hacer unas bacanales para adorar al dios Baco o a Zeus. Eso para ellos era idolatría y por lo tanto no participaban, y eso significaba que esas personas se quedaban apartadas de la sociedad por no participar en actos sociales. También era un detrimento para ellos, sobre todo cuanto más ricas eran, porque a los ricos los esperaban, a los pobres posiblemente no los esperaban en ningún banquete, pero a los ricos sí. Y lo más importante, una circuncisión en el siglo I que se hacía con una piedra de sílex, lo más probable era que en caso de una pequeña infección significara la muerte. Es lógico que en aquella época no había ningún antibiótico ni se había inventado la penicilina. Por lo tanto, estas eran las causas por las cuales nadie quería circuncidarse para pertenecer a la religión judaica, a pesar de que les gustaba esa religión. Pablo, os dije que después de estar estudiando 15 o 20 años a los pies de Gamaliel, era una persona poseedora como de 4 o 5 doctorados actualmente. Conocía la Torá, los 5 libros, y su jurisprudencia al pie de la letra. 15 o 20 años para tratar solamente de eso, pues tienes que saberla toda hasta de memoria, diría yo, hasta de memoria. Consecuencia, se da cuenta estudiando, él tiene que estudiar la manera a través de la cual puedan entrar esos gentiles, esas personas que no pertenecen al mundo judaico, ¿cómo pueden entrar pasándose por alto la circuncisión, que es el problema? Porque las mujeres no hay ningún problema, con las mujeres no había ningún problema, eran los varones. Y claro, los varones en aquella época eran los padres de la casa, los mandamases, no nos olvidemos, era una sociedad machista al 100%. En consecuencia, no solamente si un rico se convertía al judaísmo, no solamente se convertía ese rico, sino que se convertían todos los esclavos de toda su familia. Para eso era el pater familiae. Consecuencia, Pablo entiende que para extender su tesis, para extender la tesis del judeocristianismo o del judeomesianismo, había que vencer ese paso. Ese paso era imprescindible. Se pone a estudiar la Torá, él era un maestro en eso, y llega a la conclusión de que los judíos tuvieron con Dios 3 alianzas, que todos conocemos. La primera fue con Noé, nada más terminar el diluvio. Cuando terminó el diluvio, en señal de gracias, Noé hace un sacrificio a Dios y Dios hace una alianza con él. Y le dice, te doy estas 7 leyes para que las cumplas tú y tu descendencia. Las 7 leyes las puedo leer, pero a lo que voy, como esto es de historia, no interesa. En ninguna de ellas ponía la circuncisión. Eso sucedió aproximadamente en el año 2700 a.C. No hay unanimidad sobre eso porque sobre el diluvio hay mucho que hablar. Vale. La segunda, que ya empieza la circuncisión, fue cuando Abraham recibe la visión de Dios y dice que tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Y lo lleva a la piedra del sacrificio. Y cuando va a matarlo, lo detiene un ángel y le dice, tu fe te ha salvado. No es necesario que mates a tu hijo, esto es una prueba. Y has tenido fe y por lo tanto ahí tienes un cabrito o lo que fuera vivo y lo cogió y lo sacrificó. Bien, a partir de ahí, Abraham hizo un pacto con Dios, o Dios con los hombres, que es la segunda alianza,
Y para este le prometió precisamente, las leyes de Abraham son las más importantes, porque le prometió que sería padre de muchísimas naciones. Por eso decía que Israel subyugará a las demás naciones. Bien, y que le daría un montón de descendencia, como después sucedió con sus hijos. Y resulta que para certificar este pacto hecho con Dios, esta alianza, se circuncidó. Esa circuncisión es hecha en prueba de la fe que tuvo en esa alianza. La tercera alianza del pueblo judío sucede con Moisés. Moisés efectivamente tuvo que tener gran fe en Yahvé, en su Dios, para coger miles y miles de judíos, sacarlos de Egipto y durante 40 años, que no broma, caminar por el desierto sin brújula hasta la tierra prometida, que no sabían cuál era la tierra prometida, pero tenían que tener fe. ¿Por qué digo esto? Pablo estudia todo eso y se da cuenta de que la causa de estas tres alianzas estaba en la fe. Pero en la primera no había circuncisión y en las dos siguientes sí hubo circuncisión. Todavía existe la circuncisión. Jesús, como bien sabéis, también fue circuncidado. Si el punto de unión no era el acto físico de la circuncisión, sino la fe, llegó a la creencia de que una de dos. Si el acto era la circuncisión, las personas que habían vivido antes de Abraham jamás hubieran recibido la salvación de su alma. La salvación eterna, jamás. Y esto no lo creía nadie, ni los propios judíos de aquel tiempo. Se les hubiera pasado a la imaginación que los descendientes de Noé o los ascendientes de Abraham, que ninguno se hubiera salvado. Era una herejía. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que si unos se salvaron sin circuncisión y otros sí, la circuncisión era un acto superficial. Lo importante era la razón. Pablo, mediante esta ingeniería de carácter religioso, había llegado a descubrir algo que podría servirle para admitir a los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas del mundo que no eran judías, que no querían circuncidarse. Había descubierto algo, las leyes noágidas de Noé. Pero claro, esto era una teoría y había que buscar no solamente una teoría, sino también un fundamento jurídico basado en la Torá. Y basado en la Torá, vuelvo a repetir, siguió estudiando esa teoría de la fe, siguió estudiando a ver si la podía superponer en alguna de las leyes de la Torá. Y efectivamente descubrió, como acabo de decir hace unos minutos, que las leyes noágidas no exigían la circuncisión. Por lo tanto, ahora sí que la obra de ingeniería jurídico-religiosa la había conseguido. No solamente tenía su teoría, sino que además tenía la ley que la apoyaba. Digamos que los gentiles, habían en aquel mundo, con respecto al mundo judaico, había dos clases de personas, las que eran judías y las que no lo eran, que eran los gentiles. Después se llamaron paganos. Estos ya tenían una manera de poder entrar al judaísmo o a la secta, porque en aquellos tiempos, estoy hablando del año 49, que ni siquiera San Pablo había empezado a escribir sus epístolas, ya tenía que podían entrar a ese mundo del judaísmo, no solamente de los judeocristianos, sino del judaísmo en general. Podían entrar aquellos gentiles que, abrazando la fe, no se circuncidaran en base o sobre la base de la ley noágida. Muy bien, por eso es lo que se pone a predicar. Entonces ya predica abiertamente a todos los gentiles, diciéndole que se pueden convertir al judaísmo. Eso lo hace Pablo en Chipre. También lo hace Pedro, San Pedro, lo hace en Antioquía un poco antes, sobre el año 44, porque Pedro tuvo una visión que muchos de los que algunos de los que estáis aquí habéis estado en Jerusalén y también como en Tierra Santa, y cerca de Tel Aviv hay un pueblo que se llamaba Jope, que actualmente se llama Jaffa, que está pegado a Tel Aviv. Y habéis ido a la tierra
a la casa de Simón el curtidor, el pescador. Allí estando Pablo predicando, nos dice los Hechos de los Apóstoles, que sobre la hora sexta, sobre las 12 de mediodía, se subió a la terraza mientras que le preparaban la comida a orar. Y estando en oración cayó en éxtasis y vio bajar un lienzo del cielo con las 4 puntas atadas a modo de nudo. Y una voz que decía: Pedro, come. Pedro se dio cuenta de que dentro de ese gran lienzo había toda clase de cuadrúpedos y de aves. Entonces Pedro contestó: Señor, no puedo comer porque es comida impura. Las leyes de Moisés prohibían las comidas que llevaran sangre, porque la sangre, insisto, es donde los judíos creían que estaba la vida. De nuevo la voz le dice: Pedro, come. Y Pedro le vuelve a responder lo mismo: Señor, yo no como comidas impuras. Y por tercera vez sucede, y la respuesta es la misma. Y a continuación, ese lienzo grande otra vez sube al cielo y desaparece. En esos momentos lo llaman de abajo, porque la terraza estaba en la parte de arriba. Ya sabéis que la terraza del mundo judío estaba en el techo. El techo era donde se subían y allí pasaban toda la tarde, porque es un pueblo que hace calor. Bueno, pues le dicen: Pedro, por aquí hay una gente que quiere hablar contigo. Y eran sirvientes del centurión Cornelio, que estaba en Cesarea, pidiéndole llamar a Pedro para que se acercara a Cesarea, porque el centurión Cornelio quería hablar con él. Automáticamente les dio, dicen los Hechos, que les dio de comer, y al día siguiente se fueron a Cesarea, y al siguiente llegaron a Cesarea. El centurión Cornelio los recibe. Centurión nos dice que era un temeroso de Dios, es decir, uno de los que se ponían en las últimas filas, y le recibe diciendo que ha tenido una visión. Se le presentó un señor con unas vestiduras muy blancas, relucientes, y le dijo: manda a tus sirvientes a casa de Pedro, que en estos momentos está en la casa de Simón el curtidor en Jope, y allí hazle venir, porque él quería convertirse. Y allí lo bautizó a él y, como os he dicho antes, a toda su familia, a todos sus sirvientes, a todos. Bien, por Antioquía también, ya basándose San Pedro no se basaba en teorías teológicas o dogmáticas como San Pablo. San Pedro no entendía tanto de teología, ni muchísimo menos. No es que fuera inculto, pero tampoco era un experto como San Pablo. Se fue a Antioquía, se dice que fue el primer obispo de Antioquía en el año 44, y allí predicó no solamente a los judíos de la diáspora, sino también a todos los gentiles que querían escucharlo, precisamente basándose en esa visión que había tenido, que él dedujo que cuando le mandó ese espíritu a visitar al centurión Cornelio, significaba que para Dios no había distinciones entre judíos y gentiles, sencillamente. Por otro lado, como os he dicho al principio, el día en que mataron a San Esteban, hubo una lucha contra todos los seguidores de la diáspora, y uno de ellos, Felipe, se fue a Samaria. Y en Samaria dicen los Hechos de los Apóstoles que hizo verdaderas conversiones, verdaderas maravillas. Por lo tanto, fijaros, San Pedro por un lado, San Pablo por otro lado, San Pedro por Antioquía, San Pablo por Chipre y San Felipe por Samaria. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues estaba pasando que en aquellos momentos los predicadores, los seguidores de Jesús, estaban no solamente hablándole a judíos, sino también a gentiles que se convirtieran al judaísmo, a su rama, digamos, a la rama que creía que Jesús era Dios, y solamente a través del bautismo. Esto escandalizó, nos dice los Hechos, que escandalizó a muchos judíos no de la diáspora, sino judíos de Jerusalén, judíos ortodoxos. Judíos ortodoxos eran aquellas que decían: las leyes de Moisés son estas y hay que cumplir a rajatabla, y si no, su alma no se salva. Eran comerciantes que fueron a Antioquía, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, y a la vuelta llamaron a Santiago, que era el hermano de Jesús, Santiago el menor, y era el obispo de Jerusalén, y les dijeron todo lo que habían visto de San Pedro y habían escuchado de San Pablo y de Felipe, que así no se podía entrar
al judaísmo, a su secta, al judeocristianismo. No se podía entrar. Eso era una herejía. Había que respetar las leyes de Dios, las leyes de Moisés, y había que hacerse la circuncisión. Santiago, escandalizado también, mandó llamar a todos, nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, en el año 49, según otros, en el año 50, sucede el primer concilio, el concilio de Jerusalén, formado por los apóstoles, los presbíteros de Jerusalén y Santiago el Menor como obispo de Jerusalén, del trono de Jerusalén, porque los demás obispos tienen la sede, la silla episcopal, y este ocupa el trono. Bien, cuando se reúnen, comienzan, estoy relatando los hechos, comienzan hablando, defendiendo sus posturas, los judíos que se habían escandalizado, digamos los ortodoxos, que tenían que exigirse que para entrar había que circuncidarse y respetar las leyes de Moisés. Después intervino Pedro. Pedro en aquella época, en el año 50, ya tenía una gran fama como el primero entre todos los apóstoles. El primero entre todos los apóstoles. Si os fijáis en todos los textos de los evangelios, cuando se relatan quiénes son los apóstoles, el primero siempre es Pedro. Siempre es Pedro. Pedro tenía un gran carisma entre todos sus seguidores. Era considerado el jefe, para que me entendáis. En consecuencia, habla y todos se quedan maravillados de la visión que Pedro les explica del lienzo. Y termina concluyendo lo que os he dicho, que según Dios, según Jesús, según Dios, él no hacía distinción entre unos y otros, y por lo tanto nosotros no teníamos que hacerla. Bueno, a continuación hablan Pablo y Bernabé, fijaos. Entonces, si San Pedro tuvo esa visión, que es divina, y ahora San Pablo les habló de la teología y del dogma de la fe, y les habla de las leyes noágidas, de las leyes de Noé, pues resulta que convence a todo Dios. Eran los padres de la Iglesia, los mandatarios, los que más carisma tenían en aquel momento. Los convencen y Santiago termina el texto diciendo: yo juzgo que se debe de hacer tal cual dicen Pedro y Pablo. Se debe admitir a todos sin más que la creencia en que Jesús es Hijo de Dios, sin más. Eso se llamaba una circuncisión espiritual o de corazón. Y Pablo se basaba en la parábola del buen samaritano que os conté el lunes pasado. Aquella parábola en que un samaritano, que era un maldito para los de Judea, va camino de Jericó y, habiendo pasado Jerusalén, le atracan y está en el camino herido. Y pasa un sacerdote y no le hace maldito caso, sino que se la dea, igual que un levita, que es como una especie de diácono, hace lo mismo. Y pasa un samaritano y si lo coge y lo lleva. Y entonces Pablo decía: ¿quién es el buen judío en este caso? ¿Aquel que se ha circuncidado pero no practica las leyes de Moisés? ¿O aquel que practica las leyes de Moisés y no se ha circuncidado? Pablo concluye que el buen judío es aquel que siente el judaísmo de corazón. Y por lo tanto, la fe era lo importante. Bien, basándose en eso, explicó todo eso al concilio de Jerusalén. Y se terminó dando un decreto mediante el cual Santiago dio cartas a todas las iglesias de Oriente. Iglesias eran no templos, eran lugares de reunión. Y mandó a Silas y a un tal Judas también con esas cartas para que supieran que se había aprobado eso, No obstante, en esas cartas recomendaba a los gentiles que hicieran tres cosas. La primera, que no idolatraran. La segunda, que no cometieran homicidios. Y la tercera es que no comieran animales que todavía contuvieran sangre. Insisto en aquello de la sangre, que es lo que se llaman los alimentos impuros. No les puso más condiciones. Además, dijo que si los judíos, los de raza judía, querían seguir haciéndose la circuncisión, alabado sea Dios. Pero si los gentiles, que no tenían esa costumbre, no querían hacerlo, sino que querían entrar a través de una práctica de fe, que era el bautismo, alabado sea Dios. Por lo tanto, dio consejos y a partir de ese momento tenemos ya la segunda diferencia grandísima de los cristianos como cosa propia con respecto al judaísmo, que son evitar la circuncisión
y evitar entrar con un acto de fe. La circuncisión, por tanto, para ellos ya no es. Y no solamente eso, sino que ya todos los gentiles podían entrar. Esto luego, con el transcurso del tiempo, os diré que la teoría de Pablo murió de éxito, porque él pretendía que en las sinagogas entrarían un 20 o un 30%, y al cabo de 100 años lo que sucedió es que todos los gentiles habían entrado en las sinagogas y ya los judíos no mandaban nada. Esto es lo que sucede. Bien. Desde el año 50 al año 62, el cristianismo, vamos a decir así cristianismo, porque tenemos la costumbre, vosotros me entendéis, ese cristianismo incipiente empieza a expandirse territorialmente. Hasta el año 62, en esos 50 años, sigue sucediendo la expansión. Y claro, el templo de Jerusalén minora sus ingresos, porque no olvidéis que para expiar los pecados, según los saduceos, tenían que expiarse a través del sacrificio de un animal en el templo o pagar un óbolo, con lo cual resulta que el templo se enriquecía, y el templo por eso era de los sacerdotes, de los saduceos, de los ricos, para que me entendáis. Con estas prácticas, que con la fe se expiaban los pecados, y además en la diáspora ya nadie iba a Jerusalén, o menguaba, no digo nadie, sino que menguaba el número de peregrinos a Jerusalén, pues claro, eso significaba que también menguaba los ingresos. Y no lo podían consentir, de tal manera que los saduceos cogieron, el sumo sacerdote cogió a Santiago el Menor en el año 62 y le dijo: ayúdanos, porque los seguidores tuyos están en un error que están diciendo que Jesús, tu hermano, es Dios, el Hijo de Dios, y esto es un error. Mira, te vamos a subir al pináculo del templo. El pináculo del templo era lo más alto, como aquí en los pollos de la torre, donde están las almenas. Te vamos a subir, y desde allí, con voz potente, dirígete a todos que los habremos reunido, para que comprendan que estaban en un error, que tu hermano Jesús estaba en un error, o que no lo interpretaron bien, y por lo tanto tienen que volver a las costumbres y a las leyes mosaicas. Tienen que expiar haciendo sus sacrificios en el templo y pagando el canon, por decirlo de alguna manera. Claro, dice: no te preocupes, yo me subo arriba. Y se subió arriba y con voz clara y alta, dice los Hechos de los Apóstoles, dijo que Jesús era la puerta de Dios. Es decir, Jesús había venido aquí al mundo como un vicario, y que a base de parábolas, que era lo que se hablaba en aquel momento para que la gente que era bastante inculta lo pudiera entender, era la puerta, Jesús, donde entraban a Dios. O sea, formaba parte de la casa de Dios, por decirlo de alguna manera. Se escandalizaron los saduceos, los sacerdotes se escandalizaron. ¿Y qué hicieron? Diles que no, diles que no. Y él, como es lógico, dijo lo contrario. Era su hermano. Santiago el Menor era su hermano, el hermano menor. Dicen, y además no lo digo yo, lo dicen también los cuatro evangelios, lo dicen casi todos los historiadores. Eusebio de Cesarea, el padre de la historia eclesiástica, también afirma que era hermano de Jesús en la carne. Ya no vale decir que si hermano se confunde con primo, según la traducción del griego. Pero esto no nos interesa aquí a nosotros. Como siguió persistiendo en sus ideas, ni cortos ni perezosos, que hicieron desde el pináculo del templo, que entonces tenía que ser pues más elevado que las almenas le dieron un empujoncito santo y lógicamente se precipitó. Pero no os creáis que murió. Allí abajo, todavía moribundo, dijo lo mismo que su hermano: Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y para terminar la faena, como se dice en el mundo taurino, vino un batanero. Ya sabéis que los bataneros son aquellos que colorean la lana y los vestidos, y con una pala de esas en el agua de los ríos le dan así eso. Vino un batanero y le dio unos cuantos batanazos, y lo mató. Así fue la muerte de Santiago el Menor. Se nombró a su primo, Simeón, hijo de Cleofás, primo de Jesús y primo de Santiago. Esto causó otra nueva persecución por parte de los saduceos contra
ya no solamente contra los de la diáspora, sino contra todos los judíos, que ya había muchos judíos en Jerusalén, había transcurrido ya 50 años, perdón, habían transcurrido 12 años desde el año 50, que se dio el decreto apostólico, y ya ellos, con el mero bautizo y sin circuncidar, entraban dentro del judaísmo. Ya ahora persiguen a todos. Los saduceos, porque esto le perjudica al negocio, les estaba jodiendo, ahora se me la expresión, el negocio del templo. Y acordaos de que Jesús decía que eso era el templo era la casa de Dios y no era un lugar de mercaderes. Acordaos. Pues persiguen a todos. Y entonces lo que hacen, después de la muerte de Santiago, es salir a uña de caballo todos y se van hacia el este, hacia la ciudad de Pella. Hicieron muy bien, porque a raíz de entonces también resulta que las relaciones de los judíos con los romanos se entorpecen y empiezan a haber asesinatos por parte de los celotes, actos de lo que se llamaría de terrorismo en estos momentos. Los judíos empiezan a crucificar a bastantes judíos, los romanos empiezan a crucificar a bastantes judíos, y la cosa termina en lo que todos sabemos, en una revolución en el año 66, que dura hasta el año 70. Cogieron por sorpresa los celotes organizados, medianamente organizados, cogieron por sorpresa a todos los romanos apostados en Jerusalén y los vencieron, los cogieron por sorpresa y los vencieron. Y entonces quitaron todos los signos romanos de Jerusalén y ala, los echaron fuera. Claro, como es lógico, sucede que todas estas cosas, en el año 66, esto llega a Nerón, que estaba entonces en el imperio, como emperador. ¿Y qué hizo Nerón? Lo primero que mandó fue decapitar a todos los jefes de las sinagogas judías. Y fijaos, ¿a que no sabéis quiénes murieron del 60? No se sabe con qué fecha fijas, pero del 66, 64, 66, 70, ¿a que no sabéis quiénes murieron? San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Todos murieron del 64 al 66. ¿Y por qué murieron? Murieron perseguidos por Nerón porque los confundía con jefes de los judíos. Todavía no había diferencia entre unos y otros. Por cierto, que si no se sabe el año concreto en que murieron, tampoco podemos afirmar cuál fue ni el día ni el mes. Y si se celebra el día 29 de junio, es porque en el año 325 Constantino declaró ese día como el día de San Pedro y San Pablo, en sustitución de Rómulo y Remo, que hasta entonces, el día 29 de junio, se venía adorando, se venía santificando a Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad. Eran fechas que caían cercanas al solsticio de verano. Y se acordó para superponer, Pedro y Pablo venían a ser como dos hermanos que murieron mártires, nacieron hermanos a la vida eterna, y por eso sustituyeron a los dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo. No obstante, no sabemos la fecha exacta en que murieron. El año 70 termina con la guerra. En el año 70 Nerón y sus seguidores después mandan a Vespasiano. Vespasiano se coge todas las legiones que estaban en Siria y en Egipto, y en 3 años, como es lógico, arrasan a los judíos. Y no solamente arrasan a los judíos, le prenden fuego al templo de Jerusalén. Según Flavio Josefo, no fue una orden dada por los generales romanos, sino que nos habla en el libro de las guerras de los judíos que, exaltados por querer coger el oro del templo, porque el botín era de los soldados, como bien sabéis, el botín se repartía entre los generales, el emperador y los soldados. Exaltados, dice que uno cogió una tea y se la tiró, y como estaba hecho casi todo con material, era la madera, pues se le prendió fuego, y además madera de esa ya que era bastante viejorra, ¿no? Imaginaos en el artesanado que tiene la iglesia de Santiago, y es bastante vieja. Y sucede que se lo dicen a Vespasiano, Tito, era Tito, su hijo, y le dice: oye, que te está prendido fuego. Pero, joder, tampoco la cosa tiene que llegar a tanto, con que los matemos, con matarlos bastará. No es necesario que le rompamos el templo. Y decía que sin vestir ni nada, o sea, llevaría su ropa interior, estaba haciendo señas a los soldados. Esto es verídico, lo que estoy contando lo dice Flavio Josefo, que lo vivió en primera línea en el libro La guerra de los judíos.
dice que se dirigía, y como había tanto ardor, tanto jaleo, tanto bullicio, ni lo vieron, estaba haciéndole ademanes de que pararan y que no lo vieron, si lo vieron no hicieron caso, y total, que el templo desaparece en el año 70 y todavía sigue sin aparecer. Fue totalmente destrozado el templo en el año 70. Esto conllevó consecuencias que también afectan al judeocristianismo, porque ahora ya al no haber templo no hay sacerdotes, no hay saduceos. Entonces pierden los saduceos, ganan los rabinos. Los rabinos decían, tenían cada uno su doctrina y decía, tú arrepiéntete y allá donde estés, si tú te arrepientes y si quieres hacer un sacrificio, no. Entonces al morir, al desaparecer los sacerdotes, triunfan los rabinos. Claro, no tienen templo. Al no tener templo, se va al lugar de reunión que entonces tenía, pasa de ser el templo a ser la sinagoga. Y otra cosa muy importante, mientras que los saduceos mantenían que solamente se debía respetar el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los fariseos opinaban lo contrario, que había que agregar a esos 5 los libros de los profetas, los libros de los cantares, en fin, un total de 39 libros, que ahora nuestra Biblia católica tiene 46, del Antiguo Testamento me refiero, y ellos tienen 39, y ellos respetaban esos 39 libros. Claro, pasamos que cambia, los sacerdotes desaparecen y aparecen los rabinos adquieren fuerza porque el sentimiento espiritual, religioso del pueblo sigue todavía latente, y entonces necesitan líderes que los encaminen, y estos líderes ya no son los sacerdotes, son los rabinos. Tampoco está el templo, pero tenemos que sustituirlo por otro lugar donde reunirnos en el día de descanso, en el Sabbat, las sinagogas. Y ahora, digamos, las escrituras, la legislación de carácter religioso ya no es la Torá, es el Tanaj, como le llaman los judíos, es decir, toda la Biblia de los 39 libros. Esto también trae consecuencias para los cristianos o los nacientes cristianos. Al desaparecer el templo y todo eso, pues claro, se encuentran un poquito beneficiosos. Antes, si estaban perseguidos solamente por los fariseos no los perseguían tanto. Los que más les metían caña eran los saduceos. Ahora, al desaparecer los saduceos, ya no encuentran su máximo opositor. Por lo tanto, les es más sencillo coger gente del mundo gentil. Por lo tanto, la desaparición, esta guerra, representa a su vez una ventaja, una pérdida para los judíos, pero relativamente no, una cierta ventaja para el incipiente cristianismo. Bueno, termino el siglo I. A finales, esto es en el año 70, de ahí sigue expandiéndose todavía el cristianismo. Ya, pero fijaos, a finales del siglo I, os diré, en Roma, voy a decir las ciudades más importantes del Imperio Romano. En Roma, Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Éfeso, todos los obispos, desde el primero hasta el año 99, todos son judíos, de origen judío. Y el propio emperador Domiciano, en el año 95, se entera de que su sobrina Domitila, casada con Flavio Clemente, se había hecho adepto de los judeocristianos. Ya se llamaban cristianos, porque la voz de cristiano aparece ya en los Hechos y aparece por vez primera en Antioquía. Ya se podía llamar de la rama, para los que entendían, sabían que dentro del judaísmo había una rama que se llamaba cristianismo, de un tal Crestus, como dice Tácito en sus anales. Llama a su sobrina y a su esposo, Flavio Clemente, les dice, oye, que me he enterado que os habéis hecho cristianos. Se pone, pues sí, es verdad. Se pone, pues mirad, esto va en contra de las leyes del imperio, porque esta secta vuestra critica el politeísmo que tenemos aquí y no participáis en los actos sociales. Entonces, esto va contra las mores majorum, es decir, contra las costumbres de los antepasados. Por lo tanto, arrepentíos, que si no os mando matar. Nada, no se arrepienten y los mata y a sus hijos
los ceden en adopción sin saber que eran hijos del sobrino del emperador, dice que por Helvecia, por la actual Suiza, los da en adopción a señores de alguna aldea o de alguna ciudad romana, para que no supieran que eran hijos descendientes ni les generaran ningún problema. Y actualmente el judaísmo celebra como santos y mártires tanto a Flavio Clemente como a Domitila. Pero es que también el cristianismo tenemos como santos a Flavio Clemente y a Domitila. ¿Qué significa eso? Que a finales del siglo I todavía no hay ninguna diferenciación entre cristianos y judíos, por lo menos frente a personas terceras que no son ni de unos ni de otros, porque claro, el que está dentro del judaísmo, el que está dentro de ese cristianismo, sí saben que son cosas distintas, pero con respecto al resto no. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ritos, celebran el mismo día de descanso que es el sábado, celebran la Pascua a la misma vez, no comen cosas que son impuras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta el siglo I no se diferencia. Pero ahora, en el siglo II, en el siglo II, aquí empiezan a haber ya diferencias notorias. Surge como todo con una guerra, pero esta guerra ya es la definitiva. En el año 132 al 135, primero había empezado con Trajano, que era hispano, emperador hispano, y termina con su hijo adoptivo Adriano, que también nació en Itálica, en el término municipal del actual Santi Ponce en Sevilla. Resulta que en la guerra que se declararon contra los judíos, ahora ya estos judíos que también toman Jerusalén, declaran la independencia de Israel bajo las órdenes de Simón ben Kokhba, que quiere decir el hijo de la estrella, y basado, el rabino Akiva, uno de los rabinos que había en aquella época, basado en que los números decían que vendrá un hijo de la estrella, lo declara Mesías. Claro, al declararlo Mesías y haber vencido a las tropas de Jerusalén en primer momento, automáticamente creen que es el verdadero Mesías y que va a traer la era mesiánica. En consecuencia, ya no son solamente los judíos de Judea, sino todos los judíos de Judea y los de la diáspora apoyan a las tropas judías, no solamente con dinero, sino con voluntarios, se van para defender, porque estamos en la era mesiánica, señores, en la era mesiánica, y había que apoyarlo, la era mesiánica. Este era el Mesías definitivo. Pero claro, siempre sucede que cuando el elefante lucha contra la hormiga, vence siempre el elefante. Las tropas romanas tardaron unos pocos años, del 32 al 33, tardaron 3 años, se unieron de nuevo las tropas tanto de Siria como las de Egipto, se unieron y fueron avanzando y llegaron a darle cerco a Jerusalén. Pero esta vez no se conformaron con arrasar el templo porque ya estaba arrasado desde el año 70. Esta vez lo que hicieron, señores, fue arrasar Jerusalén. Arrasar Jerusalén. De hecho, cuando nosotros vamos ahora a Jerusalén, se dice que nosotros pisamos, el Jerusalén que pisamos en el suelo, está 15 metros, de 10 a 15 metros más alto que el que tenía en tiempos de Jesús, que en el siglo I. Bueno, como esto le costó muchísimo dinero y pérdida de soldados a las tropas romanas, pues lo que hicieron, pues a todos los rebeldes que cogieron vivos, los vendieron como esclavos. El emperador declaró todo el judaísmo, lo declara enemigo del imperio. Atención, enemigo del imperio, porque se habían sublevado contra el imperio. Al ser enemigo del imperio, eso conlleva por las leyes del derecho romano de aquella época que el vencedor, en este caso las tropas romanas, hacen suyas todas las propiedades de los judíos. Por lo tanto, todo lo que tenían los judíos lo cogen para sí con la finalidad de contrarrestar las graves pérdidas económicas que le había acarreado esa gran guerra. Pero no contentos con eso, declaran una ley que se llama la Lex Sacrosancta, a través de la cual cualquier persona podía matar al judío allí donde se encontrara sin castigo alguno. Es decir, ahora ya no solamente quita las prácticas judías, y prohibieron también la circuncisión a Adriano. Ya no solamente se contenta con eso, dice que los persigan allá donde estén y que los maten. De hecho, a partir del año 135,
tuvieron que salir todos cortando de Judea y se esparcieron por todo el mundo huyendo para que nadie los matara, porque el mero hecho de ser judío conllevaba la muerte sin castigo para el ciudadano que lo había matado. ¿Qué pasó? Que gracias a los celotes, que eran los que incentivaron eso, el pueblo judío desaparece en aquel momento y hasta el año, estoy hablando del 135, y hasta el año 1948, en que la ONU declara a Israel como un Estado independiente, han pasado 1813 años donde los judíos han estado dispersos por todo el mundo. Bien, este hecho también trajo, bueno, no solamente hizo eso, sino que Jerusalén, como estaba devastada, construyó una ciudad romana. Adriano construyó una ciudad romana encima y la llamó Aelia Capitolina. Él, entre sus nombres, era Aelio y Capitolio era Júpiter Capitolino. Y tampoco contento con esto, preguntó a sus asesores cuál podría ser el nombre que le podía dar al nuevo territorio. Y como los judíos, sus enemigos más acérrimos eran los palestinos, los filisteos, que eran vecinos, pero la traducción de Filisteus en latín es Palestinus, le puso el nombre, señores, de Israel, le cambió el nombre de Israel en el año 131, le puso el nombre de Palestina para que hasta el nombre de Israel desapareciera. Es decir, hizo lo que se llama una damnatio memoriae, los condenó a la pérdida de memoria del pueblo de Israel. Insisto que desapareció. Esto causa perjuicios al pueblo judío. Y no solamente al judío, sino también al cristiano. Porque todavía siguen confundiéndolos. Y entonces llega un señor que se llama Marción en el año 140 y dice, no. Es decir, solamente 5 años después de esta catástrofe, dice, señores, nosotros por motivos prácticos tenemos que empezar a distinguirnos externamente de los judíos. Sí que creemos en un Dios y que no creemos en la circuncisión, pero eso son actos internos, son actos de fe y no se exteriorizan. Por lo tanto, para evitar que nos sigan matando, lo que tenemos que hacer es evocar, realizar actos diferentes a los de los judíos. Y a él empiezan por 2 caminos, la vía dogmática y la vía de los ritos. En la vía dogmática se le ocurre a Marción del Ponto en el año 140 una idea maravillosa, se le ocurre que para que no nos confundan con los judíos, tenemos que eliminar de las escrituras que ya se estaban leyendo y más o menos eran comunes en todas las iglesias de aquella época, estamos hablando ya de mediados del siglo II, y por lo tanto no solamente 4 evangelios, sino un montón de evangelios circulaban, se les ocurre que como todos eran judíos, hay que eliminarlos todos, porque en una obra que escribió que se llama Antítesis y que desapareció porque la quemaron los, como ahora diré, los seguidores del cristianismo actual, en esta decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, perverso, y el Dios del Nuevo Testamento, que era Jesús, era el Dios del amor. Por lo tanto, había que abandonar todos los libros de la Biblia y todos los del Nuevo Testamento, menos un evangelio. ¿De quién? ¿Cuál es el único de los evangelistas que no es judío? Lucas. Lucas no era judío. Y a pesar de eso le quita la parte introductoria donde viene el nacimiento de la vida de Jesús. ¿Y quién del resto de libros que no son evangélicos? ¿Quién es no judío? Pues Pablo, de tal manera que él hace un canon de escrituras y dice, tenemos que olvidar todo lo que sea judío, tenemos que rechazarlo. Y nos tenemos que quedar solamente con el Evangelio de Lucas y con unas cuantas epístolas, que no todas, con 10 exactamente epístolas de Pablo. Y dice, porque ellos supieron entender verdaderamente el discurso de Jesús. Y él decía que Jesús era Dios y por lo tanto ni había resucitado, no podía resucitar porque como era Dios no podían matarlo. Eso causó una herejía enorme entre todo el resto de la cristiandad de aquel momento, porque el cristianismo se basa, como todos sabemos, en que hubo una resurrección. Si no hubiera resurrección, dice San Pablo, sería inútil la fe, no existiría el cristianismo. Pues claro, lo declaran hereje y dicen que ni hablar, que eso no es. Entonces se ponen otros a trabajar, pero la idea les pareció buena. Dice, uy, sí, la idea de coger un canon de escritura nos parece bien para unificar criterios, porque los discípulos que estaban en Roma oralmente no decían lo mismo, aunque hablaban del mismo Jesús, pero no decían la misma cosa que los que estaban en Jerusalén, ni los de Antioquía, era igual que los de Alejandría. Sabéis que con la oralidad se habla de lo mismo, pero se va esparciendo la idea cada vez más.
Entonces era necesario coger un canon de escrituras para unificar criterios. Y cogen la idea. Después veremos que Ireneo de Lyon, en el año 180, y un canon que ha aparecido que se llama el canon de Muratori en el año 200, ya empiezan a aparecer, fijaos, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, ya aparecen 23. 23 de ellos ya aparecen y que los inculcan en aquella época como siguiente. Por lo tanto, Marción lo alejan como hereje, pero cogen la idea. Y solamente 10 años después surge San Justino y escribe el diálogo contra Trifón. Y en el diálogo contra Trifón es la primera obra dogmática donde él es un diálogo, Trifón era un judío y él era cristiano, Justino Mártir. Dice, vuestra guerra no me importa, porque estaba hablando de la guerra, dice, no me importa vuestra guerra, porque vosotros sois judíos y nosotros somos cristianos. Ahí empieza a aparecer claramente la diferencia entre judaísmo y cristianismo. Por lo tanto, desde el punto de vista dogmático, estamos viendo que ya empieza a generarse la doctrina, el credo, el dogma del cristianismo. Pero es que en los actos rituales externos son graciosos. Lo voy a decir que si nos lo dijeran hoy en día nos reiríamos. Veréis, siguiendo con la misma teoría de que había que distinguirse no solamente en cuanto al dogma, sino en los actos externos muy importantes, llega el Papa Aniceto, que era íntimo amigo de Justino y vivían juntos en Roma, y dice, lo primero que vamos a hacer es cambiar, para distinguirnos, cambiar el sábado por otro día. ¿Y cuál va a ser el domingo? ¿Por qué? Porque el domingo resucitó Jesús. Igual que los judíos respetan el sábado como día de descanso porque el Génesis dice que después de construir el mundo Jesús descansó al séptimo día, que era el sábado, nosotros ahora decimos que el día del descanso no es por motivo de esa historia, es sencillamente porque Jesús, nuestro Mesías y nuestro Dios, resucitó. Por lo tanto, empiezan a cambiarlo, pero no es pacífica. No fue pacífica esta controversia. De hecho, todavía hay iglesias, aunque afortunadamente ya la mayor parte celebra el día del domingo como el día del descanso semanal. No obstante, esta controversia todavía se mantiene en algunas iglesias de corte cristiano. Por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día declaran que siguen teniendo el sábado como día de descanso. Y otras iglesias que se llaman sabáticas también. Pero bueno, en el mundo antiguo esa controversia viene a salvarse un poco el día 7 de marzo del año 321, cuando Constantino, el grande Constantino Magno, da un decreto diciendo que el día del domingo, el día del descanso será el domingo, pero día civil, atención, civil, era un día civil, y en ese día se prohibió que los tribunales de justicia actuaran, se prohibía el comercio, se prohibían los trabajos manuales, toda actividad en las ciudades, pero no en el mundo rural. En el mundo rural se permitía también que siguieran trabajando el domingo, porque la agricultura ya sabéis que es una cosa especial. Atención, esto se hizo también con la finalidad de solapar el domingo por el dies solis, el día del sol. El mundo romano, el día de descanso para ellos era el día del sol, el dies solis. Por lo tanto, fijaos, esta es la tercera diferencia que surge, y además es un acto externo. Vosotros hacéis el sábado, nosotros descansamos el domingo, para que se dé cuenta el ejército romano que nos vamos distinguiendo. La segunda, la Pascua, la siguiente, la Pascua, y se hizo ese mismo año por el mismo autor, por el Papa Aniceto. El Papa Aniceto dijo que el 14 de Nisan, que se había celebrado siempre la Pascua el 14 de Nisan de abril, dice que no, que eso estaba fundado en un calendario lunar, el mundo judío estaba fundado en un calendario lunar de 52 semanas a 7 días, son 304 días al año en 10 meses, por eso tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y quiere decir 7, 8, 9 y 10, los últimos 4 del calendario todavía nos recuerdan a que hubo 10, pero Julio César en el año 46 a.C. cambia el año lunar por el año solar, y lo convierte en 365 días y cuarto, de tal manera que cada 4 años lo suple con un año bisiesto. Pero bueno, eso se dio después, más adelante se vio que eso no era así exactamente, y ahora son 365 días, no sé cuántas horas, no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos ya contados a rajatabla. Bien, entonces
Aniceto lo que hizo fue adoptar, en vez del año lunar, coge el año solar, porque estaba en el mundo romano y había que estar bien con los romanos. Y sabéis que si se fue, los mandatarios se fueron a Roma, que era donde estaba el emperador, pues querían estar, como es lógico, a bien con él. Cogieron el año solar. Y en ese año solar dijeron, la fiesta de la Pascua será cuando suceda el equinoccio de primavera, que siempre sucede el 19, 20 o 21 de marzo, el siguiente plenilunio al domingo siguiente. Es decir, por eso es variable. Por eso es variable. Porque sucede en el plenilunio siguiente al equinoccio de primavera. Cuando sucede el equinoccio, sucede el plenilunio, y después el primer domingo es ese día donde empieza la Pascua. Pero mientras que los judíos, para ellos la Pascua era el éxodo, que estuvieron 40 años a través del desierto y por eso celebrar, para nosotros también teníamos que cambiarle la motivación. Nosotros decíamos que fue el día en que resucitó Jesús. Y por lo tanto tenían que variar. Por lo tanto encontramos otra. Y ya termino con otra, y así veremos que en este siglo II se hace claramente la diferencia. La otra es que en el año 177 el emperador dice que hay que matar a los cristianos, y que para eso no encontraban qué. Los cristianos, pues claro, como no se acomodaban, decían, pues vamos a darle morcillas. De ahí viene la frase que te den morcillas, ¿eh? ¿Y en qué consistía eso? Porque como los cristianos todavía comían alimentos, no comían alimentos impuros, la sangre la respetaban y la morcilla está hecha de la sangre, idearon, dice, vamos a darle morcillas, y si no comen morcillas es que son cristianos. Y efectivamente, en Lyon murieron en el año 177 48 mártires, porque se negaron a comer morcillas. De tal hecho que el Papa al año siguiente decretó que los alimentos impuros se eliminaban, pero basándose en que San Mateo dice en su Evangelio que no es lo que entra lo que impurifica al hombre, sino lo que sale. Y basándose en esas palabras, tenemos otra cosa que para nosotros sería una tontería, el no comer alimentos impuros. Pero es otra cosa que diferencia a los judíos de los cristianos. De tal manera que ya podemos decir que en el siglo II el cristianismo se distingue perfectamente como una religión propia e independiente, porque ya tiene su propia doctrina, ya tiene su jerarquía y ya tiene sus ritos externos totalmente distintos, no totalmente, pero muy distintos a los del judaísmo. Y con esto, señores, como me estaban diciendo que ya me he torrado un poco, les agradezco la presencia aquí y ya terminaremos el próximo lunes. Muchas gracias. Sí.